para que no nos veamos obligados a llamar en exceso la atención con avisos en papel. Sí que pido que tengáis en consideración los comunicantes, pues que gozáis de 10 minutos para llevar a cabo el ejercicio de la presentación. Sí, yo tengo que recordaros a todos aquellos que su santidad, el Papa, exige a los predicadores que no pasemos más allá de 8 minutos. Algunos incluso ya tenemos feedback de que nos hemos pasado 2, 3, 4 minutos. Bueno, pues tenéis 10 minutos y vamos a poner a prueba capacidad de síntesis. Doctor en Historia, en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Bienvenido entre nosotros. Tiene diferentes publicaciones. Me remito también al código Q que tenéis en vuestras carpetas. Muchas gracias y bueno, voy a tratar de hablar muy brevemente. Primero decirles la emoción tremenda que siento al estar aquí en el convento de Guadalupe de Extremadura. He estudiado durante años, décadas a la Virgen de Guadalupe de México, de modo que estar para mí aquí es una cosa muy, muy especial. Y estoy muy agradecido con don Sixto, con don José Julián por haberme invitado y además haberme permitido participar en esta comunicación tan breve, aunque sea aquí mero en Guadalupe. También voy a hablar en Cáceres, pero aquí hablar en Guadalupe, ya se imaginan ustedes lo que significa para mí. Y bueno, para hablar muy brevemente de lo que quiero decir, voy a comenzar tal vez no con los frailes, sino con el propio Hernando Cortés, para ser preciso, porque así se llamaba Hernando. Ya desde 1519, en junio de 1519, cuando él está en México, él dice que él no tiene ya ninguna duda. Está meses antes de llegar a la Ciudad de México, aún 2 años antes de la caída de Tenochtitlan, no tiene la menor duda de que van a conquistar México, de que van a imponer un sistema parecido al que funcionó en las Antillas, con encomenderos, esclavistas, explotación de las minas, pero él conoce lo que Silvio Zavala llamó la experiencia antillana, o sea, la destrucción casi total de la población indígena. Nosotros ya sabemos que fue sobre todo debido a las epidemias, pero ellos no sabían de eso, no tenían microscopios, de tal modo que de alguna manera se atribuían a sí mismos la culpa por la destrucción casi total de la población de los indios de las islas antillanas, y definitivamente no querían repetir lo mismo en México, una destrucción semejante. No solamente porque eran humanos y eran buenos, sino, o aspiraban a la bondad, sino también porque era la manera también de explotar, de aprovecharse de los indios, manteniéndolos vivos. Y eso es lo muy interesante que dice Cortés, que él quería mantener en México, a diferencia de lo que había sucedido en las Antillas, que no se dividieran a los pueblos en diferentes encomenderos, sino mantener juntos, dice Cortés, a los pueblos y caciques, o sea, las unidades políticas y las autoridades políticas locales que ya tenían a los indios, mantenerlas en México. Y esta va a ser una de las claves pese a de que sí se vivió en México una catástrofe demográfica parecida a la que sucedió en las Antillas, pero para nada tan graves. El propio Bartolomé de las Casas dice, en México la cosa no estuvo tan peor, pero es este mantenimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos de indios, lo que va a permitir la supervivencia de una buena parte de la población indígena novohispana, que siempre va a ser superior en número que la población española, que la población africana y que la población mestiza. Ahora bien, Cortés tenía un gran deseo de que vinieran los franceses. ¿Cómo? Así que Cortés, ¿así se oye mejor?
tenía un gran deseo de que vinieran los franciscanos. De hecho, él pidió por franciscanos, aunque los historiadores todavía no entendemos por qué. De hecho, él pide que vengan franciscanos en 1524, cuando ya habían venido franciscanos. Desde 1523, los primeros 3 franciscanos de Flandes, Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tector, Fray Juan de Ayora, y el año siguiente de 1524 es cuando llegan los primeros 12 franciscanos de la provincia de San Gabriel de Extremadura, o sea, de aquí, los franciscanos que vinieron de aquí. Y cuando llegan ellos aquí dicen, ¿qué vamos a hacer? Hay millones de indios que hablan muchas lenguas diferentes. Como dice la extremeña y amiga mía, historiadora mexicana, Ascensión Hernández Triviño, la esposa de Miguel León Portilla, que se casó aquí en Extremadura, aquí en Guadalupe, decía, era una Babel de lenguas. Entonces no sabían qué hacer. Y entonces los primeros 3 en Texcoco les dijeron a los primeros 12, lo que ustedes tienen que hacer es aprender el evangelio que a todo punto ignoró San Agustín. O sea, aprender las lenguas de los indios. Pero ¿cómo le hacemos si hay tantas lenguas? Pues comenzar con las lenguas más generales, las que hablaban más gentes y que además servían algunas de ellas como lengua franca de comunicación entre los diferentes pueblos en la Nueva España. Iban a comenzar, sí, con la lengua náhuatl o mexicana, y pues después con todas las diferentes lenguas, o sea, cristianizar a los indios en sus propias lenguas. Contrariamente a lo que se piensa, no hubo por parte de la corona española, de los conquistadores y de los frailes, una política de imposición de la lengua española. Para nada, los indios siguieron hablando sus propias lenguas en sus pueblos, pero los frailes lo que hicieron fue cristianizar, es hispanizar selectivamente a los niños hijos de la nobleza indígena gobernante en los diferentes pueblos de indios, para que ellos sí estén formados muy bien en la religión católica, más allá de la formación más superficial que se puede hacer en los diferentes pueblos, y enseñarles español, a veces hasta latín y griego, y aprender a escribir con caracteres latinos en las lenguas en español, pero solamente a estos niños, hijos de los frailes, que cuando crecieran pudieran ellos ya ser gobernadores, alcaldes y regidores en los diferentes pueblos de indios. Esto va a ser lo importante, la formación, la cristianización e hispanización de una élite de niños indios, para que cuando crecieran ayudaran a cristianizar a las gentes de sus pueblos. Pero aquí el interés no fue solamente un interés religioso de cristianizar a la gente. Estos niños indios, que a los pueblos de indios, como bien dijo Cortés, a los pueblos de indios se van a mantener la integridad de los pueblos y sus propias autoridades. O sea, los antiguos tlatoani o tlatoque, esto así se dice en náhuatl a los dirigentes de los pueblos, el que habla es el dirigente. Los indios les van a seguir diciendo tlatoani y tlatoque, pero van a estar ya se van a conservar como autoridades de sus pueblos, según la organización jurídica española del cabildo. O sea, cada pueblo va a tener un gobernador y un cabildo o concejo en cada pueblo, con alcaldes y regidores. O sea, los frailes les van a estar dando la capacidad a los pueblos de indios de autoprotegerse. Los franciscanos han sido un poco criticados por cierto paternalismo de los pueblos a los pueblos de indios. Tal vez lo hubo un poco, pero aquí lo importante es esta capacidad que tuvieron los frailes de, al cristianizarlos, hispanizar a esta élite, pero también dotarlos de los elementos para autodefenderse ante las autoridades españoles, ante los tribunales españoles, porque los indios no solamente eran concebidos como seres humanos y cristianizables, y también como súbditos plenos de la corona española, con acceso a la justicia española, a las autoridades españoles. O sea, los frailes les enseñaron a los indios, a los pueblos de indios, a protegerse
de los frailes, de los encomenderos, de los esclavistas, de los españoles que les quieran quitar sus tierras. Y este elemento de autoprotección y de existencia de los pueblos indios va a ser la base para la expansión, para la consolidación del cristianismo en México, de la religión católica, de la religión cristiana. Yo creo que este es uno de los elementos más importantes. O sea, los frailes franciscanos asentaron el cristianismo en México, conservando los pueblos indios, educando a los pueblos indios para su propia conservación. E imagínense ustedes la labor tan importante que hicieron los franciscanos, sobre todo, y primero, también los dominicos, también los agustinos, también los jesuitas después, de elaborar vocabularios, gramáticas, doctrinas cristianas de todo tipo, confesionarios y demás, en gran cantidad de lenguas indígenas. Siempre se habla de la revolución científica inglesa y todo eso. Imagínense la importancia de la descripción de gran cantidad de lenguas en México, en Centroamérica, en el Perú, en Filipinas, que hicieron los frailes españoles y todo esto para cristianizar a los indios, pero al mismo tiempo para darles los elementos para su autodefensa como pueblos establecidos como pueblos católicos. Tal vez al comienzo pues haya habido cierta dificultad, pero ya con el paso de las generaciones de la vida en los pueblos, de ir a la iglesia, de oír las campanas, pues ciertamente que México se va a volver un país muy, muy católico. Esto es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Damos la palabra a Antonio Ramírez Chico, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como historiador ha participado en varios congresos con distintos estudios y crónicas. Tiene publicadas varias obras colectivas y personales. Es actual archivero y maquetador de la revista de bibliotecario, ayudante a la biblioteca, Revista de Guadalupe, y autor de otras numerosas publicaciones. Es un poco como un fraile más en esta casa. Buenos días, gracias Padre Guillermo por hacerme sentir un hermano más de la comunidad franciscana, sobre todo un hijo de María, como caballero, como guadalupense y como cronista oficial de la Puebla y Villa de Guadalupe. Para mí es una satisfacción poderles ilustrar sobre la guadalupana. Creo que la misión de los 12 estaría inconclusa si no pudiéramos hablar de la Virgen de Guadalupe por todo lo que ello supuso y supone, ¿no? Pues entrando en materia, empiezo la disertación de mi comunicación. Todo culto mariano en su inicio suele estar envuelto en una especie de nebulosa que hace difícil concretar sus propios orígenes. Guadalupe no es una excepción, aunque su imagen es sin lugar a dudas el nombre de María que más ha influido en la evangelización del Nuevo Mundo. En esta ocasión vamos a tratar de Nuestra Señora de Guadalupe, la nuevamente aparecida en el Cerro del Tepeyaz, México, sobre la tilma de San Juan Diego, según recoge su propia leyenda, cuya imagen cuenta además con una serie de actores y cánones artísticos que van a hacer posible identificar la estampación iconográfica de la guadalupana. Introducción. El nombre de Nuestra Señora de Guadalupe llegó a América a finales del siglo XV de la mano del propio almirante con la imposición del nombre Guadalupe a la isla Turqueira, en las Antillas Menores del Caribe, el 4 de noviembre de 1493. Según atestigua el propio Cristóbal Colón en una de las cartas escritas en la Española en enero de 1494, dirigida a los reyes católicos, a la que puso este nombre por devoción y a petición de los monjes del santuario guadalupense, cuyo culto cristalizó en 1877 con la ocasión de ser consagrada a la Catedral de Basse-Terre. El 15 de octubre de 1522, mediante cédula real, Hernán Cortés, extremeño natural de Medellín y gran devoto de Nuestra Señora de Guadalupe, tal como mostró en la Noche Triste en 1520, fue nombrado gobernador y capitán general de Nueva España, cuyo estandarte de la Inmaculada Concepción fue el primer icono de María que vieron los indígenas en aquellas tierras.
La necesidad de evangelizar aquellas tierras hizo que Cortés solicitara al emperador Carlos V varios frailes franciscanos de la provincia franciscana de San Gabriel, conocidos como los 12 Apóstoles de México, quienes habían salido del convento de Belvis de Monroy. Origen del culto. A finales del siglo XIII o primeros años del siglo XIV, en plena reconquista de la península ibérica, los reinos cristianos tenían necesidad de asentar población en los terrenos ganados a los musulmanes que señoreaban estas tierras desde el siglo VIII, con el fin de legitimar el orden político y religioso de las nuevas monarquías cristianas. Una de las formas era crear núcleos en torno a un hecho religioso, donde se proclamaba la fe, la adoración, la ofrenda y el arrepentimiento, como ocurrió aquí junto al río Guadalupe, donde se levantó una ermita y un hospital a Nuestra Señora de Guadalupe, dando así principio al origen del culto guadalupense. Pronto la fama de sus milagros y prodigios atrajo a nuevos moradores y peregrinos. Uno de estos peregrinos fue el propio rey Alfonso XI, que gustaba visitar estos parajes buenos para la caza del oso. En 1340, conseguida la victoria del Salado, el rey volvió a Guadalupe para dar de nuevo gracias a Nuestra Señora y mandó ensanchar y ennoblecer el santuario, declarándolo el patronato real e instituyó un priorato secular, 1341-1389, con señorío civil del prior sobre la Puebla. De esta forma, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe se convertiría en el primer santuario nacional del Reino de Castilla. Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV y su madre María de Aragón, ambos enterrados junto al altar mayor, todos enaltecieron a Nuestra Señora con sus fervores, dádivas y privilegios, extendiendo su culto por toda España. Sobresalen entre ellos los reyes católicos Isabel y Fernando, que visitaron 22 veces a Nuestra Señora, fraguando junto al trono de Guadalupe la cuna de la hispanidad. Durante 4 siglos y medio, 1389-1835, los monjes jerónimos de Guadalupe hicieron del santuario y monasterio uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad, en torno a la devoción y culto a Nuestra Señora de Guadalupe. Para ello, igual que hicieron sus antecesores, los priores seculares acudieron a los sumos pontífices romanos con el fin de obtener gracias y privilegio en favor de los que visiten este santo lugar. Así, de Benedicto XIII, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V, Pablo III obtuvieron diversas indulgencias y permisos para practicar la medicina por aquellos religiosos no ordenados no in sacris. Un siglo después de sus inicios, el culto a Nuestra Señora de Guadalupe quedó conformado con su propia leyenda, siglo XV, en la que sitúa la talla de la imagen de la Virgen salida de las propias manos de San Lucas Evangelista, quien muerto en Acaya, Asia Menor, fue enterrada con él. De allí pasó a Constantinopla, donde permaneció hasta el año 590, cuando fue elegido Papa Gregorio Magno, que devoto de esta imagen la llevó a Roma y la expuso en su propio oratorio. Como obsequio de afectuosa amistad, el Papa Gregorio envió por manos de su hermano Isidoro la imagen de Nuestra Señora a San Leandro, que la entronizó en Sevilla hasta la invasión árabe hacia el 711. Perdido el culto durante varios siglos, será en plena reconquista cuando un hecho prodigioso estremeció los montes de la Villuerca con la aparición de Nuestra Señora a un pastor, que más tarde recibió el nombre de Gil Cordero. No temas, que soy la Madre de Dios, que a tiempo vendrá en que en este lugar se haga una iglesia y casa muy notable, y pueblo asaz grande. La devoción guadalupense se extendió rápidamente por el mundo conocido, como lo demuestran las frecuentes peregrinaciones, los milagros y favores, las prácticas devocionales, las donaciones, las ofrendas de los fieles, así como sus trasuntos, con los que se han levantado muchos templos, ermitas y altares, dentro y fuera de España. Me permito relacionar aquí algunas fundaciones anteriores a la del Tepeyac, en las que ninguna de ellas aparece la iconografía triangular de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Como saben ustedes, la Virgen de Guadalupe es una talla románica, pero que a partir del siglo XV se empieza a vestir con esos trajes que la Orden Jerónima fabrica y hace con ella con el fin de humanizar más a la Madre de Dios, ¿no? Pues aquí tenemos estas 4 imágenes: Baena, patrona de la ciudad de Baena; Úbeda, patrona de la ciudad de Úbeda; La Gomera, patrona de la Gomera; y Hondarribia, patrona de Fuenterrabía, ¿no? Como pueden ver, la historiografía o la iconografía de la Madre de Dios va correlativa también a los tiempos, ¿no? Las 2 primeras las vemos como Virgen de la Sabiduría, como trono de la sabiduría, y posteriormente las 2 segundas ya tienen un periodo posterior, que es la Virgen gótica, en la cual hay una comunicación entre la Madre y el Hijo. Del siglo XVI, como no,
tenemos la guadalupana, ahí la tienen, por tamaño y por dimensión, ciertamente a lo que ha aportado al culto guadalupense, pues es sin lugar a duda la imagen más destacada, ¿no? Pero también las Azores, Portugal, que nos habla de esa relación que tuvo Portugal, el Reino de Portugal, con el Santuario de Guadalupe, considerado como su principal vocación hasta que apareciera la Virgen de Fátima, ¿no? También tenemos Pascamayo, Perú, que fue otra línea de evangelización que el padre Diego Cañas siguió, ¿no?, por todos los Andes, cuya imagen principal es la imagen de la Virgen de Guadalupe en Sucre, que es la Virgen, sin lugar a duda, más rica que pueda haber en el mundo, por todas las joyas que han adherido a esa pintura del padre Diego Cañas, ¿no? Y tenemos la Guadalupe Quito, México, y tenemos una que quizás sea la primera representación iconográfica de esa de la Virgen en forma triangular, que es esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que se conserva en el monasterio de las Clarisas Real de Granada, ¿no?, que se dice que la pudo regalar la propia Isabel la Católica. Historia o leyenda. A su llegada en 1554, Fray Alonso de Montúfar, siguiendo las indicaciones de Carlos V, lo primero que hace es reestructurar la Iglesia de México. Esto es importante. Dichas reformas provocarán el enfrentamiento entre los franciscanos y el nuevo arzobispo, tal como puso de manifiesto el provincial Fray Francisco de Bustamante en 1555 ante el Consejo de Indias. Podrán leer en las actas todo el desarrollo que esto provocó, ¿no? A pesar de toda la presencia extremeña y guadalupense, el primer templo erigido en honor a la Virgen de Guadalupe en Nueva España en 1556 fue voluntad del segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, dominico natural de Loja, Granada, quien se formó en Sevilla y fue prior de varios conventos en Almería, Murcia y Granada. Por tanto, era conocedor del culto y devoción que se profesaba a la Virgen de Guadalupe en el Reino de España. Al enfrentamiento que mantenían los franciscanos con el clero secular se unía ahora la reclamación de los jerónimos del monasterio de Guadalupe, por lo que el arzobispo hubo de regularizar las limosnas y las mandas, destinándolas a sortear dotes para dar estado a huérfanas, bien para el matrimonio o para la vida religiosa. Instituyó al mismo tiempo la Cofradía de la Guadalupe y la prorrogación de las indulgencias concedidas a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe de Tepiaquilla, con el fin de garantizarse el control del nuevo culto. El culto, después de estos hechos, volvió de nuevo al olvido de la guadalupana, se entiende, hasta que el criollo y sacerdote diocesano Miguel Sánchez, natural de México, publicó en 1648 su obra Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la ciudad de México, celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis, cuya historia y culto conocía bien el autor. Iconografía. Como bien apuntó en su sermón el 8 de septiembre Fray Francisco de Bustamante, la pintura o lienzo de la guadalupana fue obra de un pintor de la escuela novohispana llamado Marcos, quien tuvo como fuente de inspiración algunos de los modelos iconográficos gótico-flamencos de la tota pulcra, creado en Europa durante la Edad Media, cuya difusión se llevó a cabo a través de los grabados y placas o medallas en bronce por parte de los propios evangelizadores. Como ven, ahí aparece un grabado en 1540 o 1520, me parece. Sí. No, 1420, perdón, y esas dos medallas o placas en bronce que perfectamente representan la iconografía de la guadalupana. En Guadalupe, dicho modelo iconográfico de la Mulier Amicta Sole también se difundió desde el siglo XV hasta el XVI a través de grabados y estampas, incluso con escultores flamencos, como ocurrió con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción del coro de la Basílica, 1499, obra del maestro Egas Cueman, quien trabaja en el monasterio de Guadalupe a finales del siglo XV. El propio cronista franciscano Jerónimo de Mendieta refiere la influencia del arte flamenco en las obras realizadas por los indios durante el siglo XVI. Mas después de que los indios fueron cristianados y vieron nuestras imágenes de Flandes y de Italia, no hay retablos ni imagen por prima que sea que no la retraten y contrahagan. Aquí les presento una serie de modelos que se conservan en el monasterio de Guadalupe, perfectamente representan y son iconográficamente, nos hablan de la guadalupana, y bueno, pues incluso encontramos ahí a los reyes católicos, la Asunción de María, la miniatura esa que tienen ahí debajo, en la cual están orando. Como saben, los reyes católicos fueron grandes defensores del misterio de la Inmaculada Concepción.
La autoría. Durante los primeros años de presencia española en Nueva España, 1523-1556, la realización de pinturas y demás artículos religiosos estuvo casi exclusivamente en manos de los indios bajo la tutela de los franciscanos, con la Escuela de Artes y Oficios que fundó Fray Pedro de Gante. La firma de su pincel y características de su pintura se dejó sentir en sus propias obras. Por tal motivo, algunos estudiosos han planteado que el tal indio Marcos pudiera tratarse del afamado pintor indio Marcos Cipaz, quien gozó de gran prestigio en su época, constatando que participó en la realización del altar principal de la capilla de San José de los Naturales del convento de San Francisco de México, lo que evidencia su cercanía a la orden franciscana y la oración de su trabajo. Ana, cerramos. Pues bueno, pues aquí tienen muestra de esa primera imagen que pinta el indio Marcos Cipaz y el proceso que ha sufrido luego posteriormente la pintura de la Guadalupana. La pintura de la Guadalupana es una pintura del siglo XVII. Debajo de esa pintura hay dos imágenes más. Todo esto está explicado en la conferencia y además hay muchos estudiosos que han seguido este estudio, ¿no? Esta diapositiva lo que representa es algo novedoso que ningún estudioso ha llegado a descifrar, que es la pintura que tiene sobre la túnica la guadalupana, ¿no? Que bueno, representa a las famosas Cardinas o Civilium Marianum, en el cual es un símbolo de la Virgen María, ¿no? Y que, como pueden ver, está representado aquí. Y como conclusión, decirles que la guadalupana como imagen taumaturga representa esa fusión entre la corriente gótico-flamenca europea y la tradición indígena de la escuela novohispana, cuya mayor obra fue ese mestizaje casi perfecto, tan bellamente expresado en el rostro moreno de Nuestra Señora de Guadalupe. De esta forma, el mensaje guadalupense, escuchado por primera vez junto al río Guadalupe en plena Villuerca, se fortaleció con la nuevamente aparecida en el Cerro del Tepeyá, donde las sierras y ríos también quisieron denominarse con el nombre Guadalupe, el más universal que tiene la Madre de Dios en la tierra. Termino haciendo más mías las palabras del historiador y teólogo alemán Richard Nebel, quien manifestó que gracias a la Virgen de Guadalupe, México participa de la cultura y el desarrollo universal al mismo tiempo que le dio una identidad nacional. Gracias, Antonio. Vamos a conceder la palabra a María Teresa Velasco Portero, que siendo cordobesa, pues, quiere compartir con nosotros su apreciación sobre San Francisco Solano, que en Montilla y en Córdoba es el santo. El santo. Aunque en Montilla pues tengan a San Juan de Ávila. También. No sé si tienen alguna reliquia sí, tienen la reliquia de la pila bautismal. Yo me bauticé en la pila de Solano. Bien, pues María Teresa es doctora en Derecho por la Universidad de Deusto y profesora o licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, profesora titular del área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Loyola de Andalucía. Como investigadora ha publicado numerosos trabajos en el área del Derecho del Trabajo, pero hoy su trabajo es presentarnos a el Santo de Montilla y evangelizador del Perú. Muchas gracias. Siempre, por supuesto, se agradece a los asistentes, a los convocantes. Yo en este caso quiero agradecer a Dios el permitirme estar aquí en este momento. Asisto por haber permitido que presente esta comunicación para hablar de, pues como bien ha dicho el padre, pues del santo de mi pueblo. Yo soy de Montilla y nosotros hemos crecido con la historia de San Francisco Solano. Para nosotros era un referente, un héroe. Las coplas, siempre que se cantan en el pueblo, relatan una serie de milagros que yo reconozco que pensaba que era fruto de la leyenda, de la imaginación, de que habían crecido con el paso del tiempo. Pero cuando surgió la oportunidad de participar en este congreso, he querido irme un poco a las fuentes y lo que he descubierto con sorpresa es que los prodigios
que se contaban siempre en mi pueblo sobre la figura del santo, que yo me bauticé en la pila donde Solano, es el orgullo de los montillanos. Los prodigios están recogidos en el proceso diocesano que se abre en Lima el año siguiente a la muerte de San Francisco Solano. Y son historias que cuentan los testimonios de las personas que lo vivieron con sorpresa, con admiración, con veneración. Entonces yo he querido aquí no hacer una aportación histórica ni de la trascendencia que tuvo su labor, sino un poco presentar a la persona tal como lo vieron las personas que convivieron con él, porque no tenemos escritos suyos, lo que tenemos es lo que está en el Archivo Secreto Vaticano del proceso diocesano. Y bueno, pues yo quiero empezar por el principio, ¿no? Por donde nace San Francisco Solano. Nace en Montilla. Montilla es un pueblo al sur de Córdoba, y en ese momento que él nace, en 1549, no tenemos la fecha de su nacimiento, tenemos la de su bautismo, como corresponde a la época, y es un momento histórico que en Montilla se produce un florecimiento de la espiritualidad. Coincide en esa época con la llegada de San Juan de Ávila, cuyos restos están allí en Montilla, y él predica durante 20 años, coincidiendo pues, con el nacimiento de San Francisco Solano, y él vive ese momento. Hay varios conventos, hay una residencia de jesuitas que tiene colegio donde él estudia, hay convento de franciscanos, de clarisas, de manera que se vive mucho ese florecimiento de la espiritualidad. Venían santos a confesarse con San Juan de Ávila, de manera que eso se palpa y se vive. Aquí está la fotografía, es de la parroquia que la llamamos del Santo, que se edifica en la casa natal de San Francisco Solano. El cuadro que represento aquí, que he querido poner aquí, la fotografía la saqué yo en el Museo de los Descalzos en Lima, porque la primera vez que fui a Lima quise ir a ver la huella de San Francisco Solano en Lima. Estuve en el Museo de los Descalzos y esta imagen me resulta muy llamativa, creo que entronca mucho con el estilo y el sentido de este congreso, porque se ve, lo representan, a diferencia de lo que representan normalmente, que es con su rabel, que era una especie de violín, y los indios abajo de rodillas como siendo bautizados, aquí lo representan pisando una armadura. Esto está en Lima, en el Museo de los Descalzos, pisando la armadura, representando que él se oponía a la utilización de la fuerza y esa labor de los conquistadores que iban pues, de otra manera de la que iban los franciscanos, ¿no? Entonces me resulta curioso. Él se educa con los jesuitas, relatan las crónicas, insisto, de los testigos de la época, que los jesuitas se educaban con coplillas, ¿no? Hacían coplillas, y él después introduce esto en su evangelización. De hecho, él tenía, como he comentado, un rabel, que era un pequeño violín de 4 cuerdas, y él, durante su apostolado, pues él iba con ese violín y atraía a la gente y le daba como un aspecto más festivo a esa alabanza a Dios, ¿no? A pesar de que se educa con los jesuitas, él tiene su vocación franciscana y hubo un intento de sus padres de que fuese médico, pero no consta que terminara su formación y él ingresa en el convento de franciscanos de Montilla. Pero de ahí, esto ya estamos en 1569, él de ahí ya empiezan a mandarlo a hacer apostolado, porque tenía gran predicamento. Él era muy celebrada sus predicaciones y producía muchas conversiones. Entonces él va predicando por toda Andalucía, pero al mismo tiempo, que a mí me interesa esto me ha gustado de su carácter, de cómo vivía en la espiritualidad, él era muy asceta, él hacía muchas mortificaciones, prácticamente no comía, hacía grandes ayunos, dormía siempre en el suelo, se ponía cilicio, él se mortificaba mucho. Y siempre vinculado a la caridad. Es muy conocida la labor que desarrolló en una epidemia de peste que tuvo mucha incidencia en Montoro, que es un pueblo al lado de Montilla, que no quería ir nadie a atender a los enfermos. Y él fue allí de forma tal que él se contagió de la peste y la superó. Murieron los compañeros suyos que lo acompañaban, pero él sobrevive a la peste. Se ordena sacerdote en 1575 y, como digo, va predicando por toda Andalucía. Va al convento de Loreto en Sevilla, viaja por Córdoba, Granada.
Pero él, su ilusión era ir de misiones. Él, en principio piensa en África, pero después se abre la posibilidad de ir a América. Y finalmente consigue, esto no iba por obediencia, era él el que lo había pedido, consigue que lo manden a América cuando él ya tiene 40 años. Que si pensamos en cómo podía tener su salud, ahora que nos cuidamos tanto, una persona que en esa época, ya con 40 años, era una persona mayor y que había sufrido incluso una peste y que tenía tantas mortificaciones y tantos ayunos y tantas penitencias, pues realmente es impresionante que este hombre embarque en esta aventura, ¿no? Me detengo en lo que le pasó en el viaje, que lo que voy a contar ahora está documentado por los testigos que en el proceso diocesano cuentan cómo lo vivieron. Ellos salen de Sanlúcar de Barrameda, paran en la isla Dominica, cruzan Panamá, y de Panamá embarca para Perú, porque la gran expedición que iban se divide, unos van a México y ellos van a Perú. Y tienen un naufragio en la isla Gorgona, que está enfrente de la costa colombiana. Cerca de la isla Gorgona se produce una tempestad, ellos embarrancan y se rompe el navío en mitad de la tempestad. Había solo una barca, esto me recuerda al Titanic, solo una barca. Embarcan, claro, los privilegiados, embarcan los religiosos, embarcan los hidalgos y pretenden dejan atrás quienes dejan atrás, a los grumetes, como dice el proceso, grumetes, negros que iban de esclavos y pajes, llama también el proceso, ¿no? Como él ve que los van a dejar atrás, porque iban a cruzar en la barquita, iban a cruzar a la isla que estaba enfrente. Entonces él decide quedarse, porque él sabe que si no se queda él, no van a volver por los otros. Entonces se queda allí, el testimonio de los que estuvieron con él es impresionante, durante 3 días están en mitad de la tempestad, con medio barco hundido, esperando que vengan los de la barquita, que los de la barquita también habían pasado su vía crucis para llegar a la isla. ¿Por qué vuelven? Uno de los múltiples sucesos milagrosos. Él consigue... él se queda allí predicando, animando a todos, 3 días llegándole la ola, pues consigue encender un farol, que todo el mundo coincide en que es un milagro, porque en mitad de aquello poder encender un farol. Entonces los que habían llegado a la isla, viendo el farol, sabían que estaban vivos, porque pensaban que estaban muertos, y vuelven por ellos. Cuando vuelven por ellos, están 3 meses en la isla. El superviviente de ahora, ¿me queda mucho? Bueno, abrevio. El superviviente de ahora no tiene nada que ver con lo que deberían pasar en aquel momento. 5 minutos. Bueno, no sé si me dará tiempo a todas las cosas que este hombre hizo. Que finalmente él también tiene su proceso allí de ayudar, reconsolar, pero él también se retiraba a orar. Cuentan que ellos estaban como conviviendo todos y él se retiraba a orar. En este sentido que digo, de que cultivaba su retiro espiritual con esa asistencia a los enfermos, a los necesitados. Después contaban que en medio de una pelea, que me imagino que debieron ser terribles, allí sin comida, pues se peleaban, y él llegó y se pone a flagelarse, diciendo: hasta que no os reconciliéis, no termino de flagelarme. Todo horrorizado, rápidamente sembró la paz y bien, de esta manera, ¿no? Bueno, llegan finalmente... es que voy para adelante. Llega finalmente, lo rescatan, llega a Perú, y a mí me impresiona especialmente todos los viajes que este hombre hace en el tiempo que está en las misiones, ¿no? Él primero está en Lima y en Cusco, va a Tucumán, que en Argentina, va a Paraguay, Bolivia y vuelve a Lima, ¿vale? Todo esto, los que hemos estado en Centroamérica, en Sudamérica, sabemos actualmente la dificultad de las comunicaciones. Este hombre descalzo y andando, pues me imagino, yo no sé cómo le daba tiempo a tanto, ¿no? Entonces, ¿qué características veo yo en el apostolado según el testimonio? Porque ya digo que no tenemos escritos de él ni reflexiones de él, pero ¿qué veo yo? Veo una autoridad extrema. Él caminaba descalzo. En Lima, en la última época, lo nombran superior de un convento que abren los franciscanos, como en extrarradio, como más pobre que el que tenían en el centro de Lima.
Entonces él lo nombran superior y le llaman los descalzos porque se distinguían por esta austeridad mucho más extrema. Él hacía muchas penitencias, castigaba mucho su cuerpo y se le nota en el desarrollo de su enfermedad durante su vida, ¿no? Él predicaba a multitudes con grandísimas conversiones. Cuentan hasta 9.000 bautizados en una sola comunidad. Después, atención y cuidado a los enfermos, desde su propia vivencia como enfermo también, porque su cuerpo estaba castigado y él se preocupaba especialmente de los enfermos. Realizaba muchísimos prodigios. Cuentan que él, cuando se va a misiones, huye de la fama de santidad que ya tenía en sus predicaciones en España, pero claro, la fama le persigue porque su gran caridad hacía que pues, los prodigios fuesen cada vez más extensos, ¿no? Y que eran muy conocidos. Que combinó la predicación con el retiro. Ahora veremos en las fotografías que hice en el convento de los Descalzos, que en el propio convento él había unas cuevas al fondo y se retiraba él a orar a esas cuevas. Y por supuesto la defensa de la dignidad de los indígenas y los desfavorecidos. Para él todos eran iguales, empezando por los negros, pajes y grumetes que iban en el propio barco en el que él hace el viaje, como la conversión o la dedicación a los indígenas. Él además tenía el don de lengua. Según cuentan, él rápidamente aprendía las distintas lenguas que ya existían ahí, como nos han contado anteriormente. Pues él parece ser que la aprendía con mucha facilidad y se dirigía a cada uno en su lengua. Lo cuentan los testigos. No sé si era el don del Espíritu Santo o que hablaba desde el corazón y el lenguaje del corazón. Yo creo que con un poquito de cada cosa nos entendemos, ¿no? Pero bueno, cuentan que dominaba las lenguas indígenas. Entonces, yo quiero finalizar con una serie de fotos que tomé yo en este viaje a Lima. Este es el convento de los Descalzos. Estaba extrarradio de la ciudad en su momento. Él fue el primer superior y, como ve, y a mí me impactó el llegar allí después de un viaje tan largo y ver la imagen del santo allí tan grande con su cruz en la mano, simbolizando la predicación, y el rabel en la otra mano, ¿no? Esto es la fachada del convento. Ahora mismo toda esta zona es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, como todo el centro de Lima, pero sí se ve, está al lado de Chabolas, de Arrabales en este momento. Este convento es fantástico, ahora es museo de los Descalzos, es maravilloso. Dentro de una ermita que hay dentro está, por ejemplo, este cuadro de San Francisco Solano. Yo he querido poner la foto de la botica, porque ahí se curaba a los enfermos tanto a los indígenas como a los propios predicadores que pasaban por el convento y había que atenderlos. Entonces tenía su botica. Este es uno de los claustros, tiene 12 claustros espectaculares. Esta es la iglesia que han edificado. Esto desde aquí estaríamos mirándolo desde el interior del convento, y ahí estaban las cuevas donde él se retiraba, y ahí han edificado una iglesia pues en conmemoración de su vida, ¿no? Después de aquí, del convento de los Descalzos, fui al primer convento que tuvieron los franciscanos, ya en el centro de Lima, que es el convento de San Francisco, y aquí tienen toda una sala dedicada a San Francisco Solano. Aquí no sé si ven ese cuadrito redondo o como ovalado de la izquierda, que ahí intenta representar el naufragio que he comentado antes, porque yo no he encontrado iconografía del naufragio, pero ahí sí que la tenían. Después me resultó muy curioso este fresco que había en una pared, que no está la parte de abajo, pero ponía como todo el recorrido que había hecho por Sudamérica, que era verdaderamente impactante, ¿no? Después todo esto, bueno, como ven, hay bibliografía de San Francisco de muy diverso estilo, ¿no? Esto lo he consultado recientemente. Y, bueno, pues termino con uno de los claustros, con la estatua de San Francisco, y dándole las gracias a todos. Agradezco también a María Teresa Velasco, Antonio Ramiro y al profesor Rodrigo vuestra comunicación. No sé si hay ánimo de mucha pregunta o de alguna pregunta que otra. De todos modos, a mí me parecen sugerentes las tres comunicaciones como para que podamos llevar a cabo al menos una pregunta a cada comunicante.
En la biografía de San Francisco Solano, supongo que incluirá la que escribió José García Oro. Pues no la he localizado, tomo nota. Es maravillosa. Sí, sí, sí. Me ha resultado muy interesante. Fue publicada por la BAC con motivo del 5º centenario. Me ha resultado muy interesante están publicadas, están en Argentina y relata los párrafos enteros del Archivo Secreto Vaticano. Pero ahora sí tomaré nota porque... Sino sencillamente porque es un gran historiador y además escribe con una pluma maravillosa. Pues tomo nota, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Me dirijo al profesor Martínez Barax. Muchas gracias por esas ideas tan claras. A mí me parece que una de las grandes labores de los misioneros, que a veces se comenta pero a veces no, es el haber sido custodios del patrimonio cultural y que por primera vez en ese aprendizaje de lenguas, al fijar por escrito lenguas en las que se expresaban culturas de tradición oral, ha permitido que hoy día, después de siglos, conozcamos esas lenguas y se puedan estudiar esas lenguas. Por supuesto, la contribución de los franciscanos, de los dominicos, agustinos y jesuitas también, pero sobre todo de los franciscanos al conocimiento de las lenguas mexicanas, centroamericanas y sudamericanas y filipina, es importantísimo. Yo creo que es uno de los grandes aportes de España casi a la revolución científica del siglo XVII, pues aquí se adelantaron con el conocimiento de las lenguas, hacer tantos vocabularios, tantas gramáticas, tantas doctrinas cristianas y también estimular de parte de los indios la escritura de historias en sus propias lenguas. Aquí destaca la obra de Fray Bernardino de Sahagún, del que nos va a hablar mi colega Antonio Rubial el jueves, que no solamente pues estudió él le interesó sobre todo estudiar la lengua de los indios, no solo para conocer sus antigüedades, sino para expresarles el cristianismo de la manera más elocuente posible, de la manera que realmente les tocara el corazón. Por eso aprendieron también las lenguas, particularmente la lengua náhuatl. Por eso, en fin, este aporte es muy importante y además muy importante el hecho de que nos permite ver la evolución de las lenguas desde el siglo XVI hasta la fecha. Y además imaginarnos lo que fue para los indios la alegría de poder escribir con caracteres con el alfabeto latino sus propias lenguas que antes no se podía expresar la lengua hablada. Ahora los lingüistas saben que ya la lengua maya sí se podía escribir realmente el lenguaje hablado, pero de manera tan complicada que de veras era muy difícil hacerlo. En cambio, cuando los indios descubrieron que podían escribir sus propias lenguas, documentos judiciales, pero también sus historias, les dio una enorme alegría poderse apropiar de su propia lengua de esta manera. Ahora menciona lo de las antigüedades de los indios, ¿no? A mí siempre me ha parecido fascinante que recurriesen a informantes competentes, es decir, a los sabios de cada uno de esos pueblos, lo que les convierte verdaderamente en antropólogos y etnógrafos avant la lettre. Es decir, utilizan unas técnicas que siglos después han utilizado los antropólogos. Totalmente, tanto la investigación sobre la historia antigua, sobre las costumbres, la antropología de los pueblos, sobre las lenguas indígenas, todos los frailes colaboraron con sus primero alumnos, primero niños, pero ya después sencillamente colegas, sin realmente una relación de subordinación entre ellos. Conocemos los nombres de los grandes frailes, pero también conocemos a muchos de los indios que participaron con ellos en sus obras lingüísticas y etnográficas y por supuesto también en enseñarles a escribir documentos judiciales para defenderse a sí mismos. Es muy cierto lo que dices. Perdonen que me repita, ¿verdad? Que
en relación con la Virgen de Guadalupe, algo que me toca muy de cerca, tanto efectivamente como además desde un punto de vista cultural. El ponente ha dicho que, claro, la Virgen de Guadalupe es mestiza. No, la Virgen de Guadalupe es pura india. Lo cual, a mi modo de ver, se ha querido hacerla mestiza para hacerla más mexicana, porque como en México somos muy mestizos también, pues como que es más mexicana si es mestiza. No. La Virgen es tan mexicana, ¿verdad? O totalmente mexicana siendo indígena, como yo siendo güero, puede ser tan mexicano totalmente como el que es indio. Es mi convicción, y no solamente por razones afectivas, sino porque no hay nada más que ver la cara de aquella niña. Es una pura niña india, yo las he confesado muchas veces, las he tenido a mi lado mientras las confesaba, ¿verdad? Con el brazo desnudo por el calor, ¿verdad? Me estaban jugando con el pelo, con toda aquella inocencia, jóvenes de 15, 16, 17 años. El mundo mexicano es un mundo del alma. Y hay que comprenderlo así para darse cuenta que no tenemos que reducirlo a nuestras categorías racionales muchas veces, sino a lo que es en sí mismo. Y yo esto se lo aplico a la Virgen de Guadalupe. Una última pregunta. Había una mano levantada allá. Esto es para don Antonio Ramiro. Creo que ha sido el que ha versado sobre el culto mariano, ¿verdad? Bueno, pues he tomado nota de que el convento de Guadalupe ha estado ocupado durante 5 siglos por los monjes jerónimos. Te pregunto, ¿qué otras órdenes religiosas han ocupado el monasterio a título histórico, como curiosidad? Pues en este momento, como orden religiosa, tenemos a los franciscanos desde 1908. Anteriormente hubo un priorato regular, que fueron 4 priores regulares que estuvieron al cargo del santuario. Eran curas regulares. Y ciertamente que después de la clausuración de Mendizábal en 1835-1908, de nuevo el arzobispado de Toledo, que es al cual pertenece la iglesia y el santuario de Guadalupe, se hicieron cargo de nuevo cuando fueron expulsados los monjes jerónimos en 1835. Referente a lo que ha mencionado Fray José Luis, le diré que ciertamente uno, si es mexicano como si es guadalupense, siente a la Madre de Dios y la siente desde su propio corazón, pero una cosa es la historia y otras cosas son las leyendas, y los historiadores estamos para discernir lo que es la historia y lo que es la leyenda. Por tanto, ciertamente que viendo iconográficamente un estudio iconográfico de las 3 pinturas que contiene la tilma de Juan Diego, en este caso si es la tilma de Juan Diego, pues se puede ver cómo la evolución que ha seguido la Virgen de la Guadalupana desde ese primer momento que tiene en sus brazos al niño, cuando posteriormente el criollo Rue es el que en 1600 y algo pinta de nuevo la imagen y la pinta desde ese punto de vista con las manos juntas en una actitud orante, que refiere también a toda una corriente de los franciscanos de la Inmaculada Concepción. Como puede ver, es una Inmaculada Asunta, iconográficamente hablando. Ciertamente que yo me refiero al mestizaje en el sentido de que una vez que a la Virgen se le da ese tono moreno que en un principio no tenía, ciertamente que se le hace más mexicana que nunca. Pero bueno, sea mexicana o no sea mexicana, en ese aspecto lo que sí han hecho los mexicanos es de la Virgen de Guadalupe estandarte de la independencia y de la unidad de su pueblo. Yo creo que no podemos agotar todo nuestro deseo de saber y de conocer en una mañana que ya es dura de sobrellevar. Consiguientemente, bueno, pues vamos a ofrecernos el refrigerio humano y natural de la comida y continuaremos a lo largo de esta jornada y las futuras jornadas. Bien,